Entonces, bueno, no sé, cuéntanos un poco acerca de esas consecuencias en las empresas, ya yendo un poquito más al ámbito inversor, que es lo que al final nos interesa de verdad a los inversores, pues las empresas que son parte de esa economía y de ese modelo de negocio y de esa forma de pensar, pues al final han crecido de una forma tan brutal que muchos antes ni siquiera se lo podían imaginar, ¿no? Ya hemos visto el gráfico antes de la bolsa hemos visto el gráfico de la bolsa de Hong Kong, cómo ha crecido. Eso es el reflejo de la evolución del crecimiento económico chino y de sus expectativas. Y entonces, lo que tenemos es varias líneas interesantes. Una es la fuerte incidencia actual del gobierno chino de desarrollar su mercado interior. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay oportunidades de crecimiento exageradas, grandísimas, muy, muy grandes a nivel de comercio, por ejemplo. Bueno, ahí el comercio electrónico ya ha explotado, ¿eh? Tampoco no vamos a arrancar a las vestiduras, ¿no? Si aquí ha explotado con la pandemia, allí nos llevan muchísima ventaja. Pero todo su mercado industrial, toda su inversión en investigación y desarrollo, con la que se está potenciando muchísimo, tanto a nivel de empresas como a nivel, digamos, público, se está impulsando por tierra, mar y aire de todas las maneras posibles. Todo esto abre un montón de oportunidades, más allá de que bueno, evidentemente también tiene sus expansiones internacionales y van creciendo a nivel en todos los países y más en los países en los cuales intentan penetrar ahora, ¿no? Con más solvencia este tipo de empresas. Pero tengamos en cuenta que el desarrollo empresarial chino no ha acabado. Vamos a tener empresas enormes en un país hablo de memoria, me parece que eran 9,5 millones de kilómetros cuadrados, 9,5 millones, igual me equivoco, va por ahí el tema, y unos 1.400 millones de personas. Un mercado exagerado, en el cual, con un fuerte crecimiento económico y con una fuerte incidencia en que crezca por razones estratégicas, para depender menos del exterior, y por razones de sensación de bienestar de la población también, y por otras razones también. Al final, pues bueno, nos guste o no, pues los políticos, aunque no nos lo creamos, a veces a los políticos les gusta que el país vaya bien, ¿eh? No, a veces nos sacamos la vestida y pensamos que esto no es así, pero en todos los países los políticos quieren que el país vaya bien, en China también, ¿eh? Y aquí también, cualquier país. Entonces, este tipo de desarrollo económico va a abrir muchísimas oportunidades a nivel, por ejemplo, financiero, ¿no? China es un país muy endeudado, si podemos entramos un poquito luego en el tema en cómo se endeuda, pero el endeudamiento de las familias es bajo y el nivel de ahorro es alto. Tenemos un problema serio que tienen que vigilar bien, no iba a decir si muy serio o muy peligroso, pero tienen que vigilar bien, que es el endeudamiento corporativo, ¿no? De las empresas privadas y sobre todo muchas públicas, por el tipo de préstamos que se han ido dando, ¿no? Ahora se está poniendo bastante coto a esto, ¿no? Pero a nivel de préstamo corporativo, digamos, de finanzas corporativas, la cosa está peligrosilla. Podía haber explotado en China. Mira, lo consiguieron controlar. Volvemos a lo mismo siempre. Tienen la capacidad de hacerlo, vale. A lo mejor en otros países no. Aquí sí que tienen la capacidad en China tienen la capacidad de controlarlo. Pero a nivel, por ejemplo, familias, no hay un endeudamiento exagerado. Sí que es cierto que hay un boom inmobiliario y es uno de los ámbitos en los que el gobierno chino está interviniendo también bastante, ¿vale? De muchas maneras, ¿no? No es tan fácil moverse de ciudad para ir a vivir a otra. Es muy difícil ahora mismo que un chino de una zona muy del interior se vaya a vivir a Shanghái, sino que privilegian ciudades pequeñas de muy poquitos millones de habitantes. Tenemos oportunidades buenas pues por ejemplo, en el crecimiento, por ejemplo, los niveles de endeudamiento. Seguramente, bueno, en experto con ese sentido no somos muy partidarios de entrar en empresas que sean directamente financieras, y además tienen sus riesgos y son difíciles de analizar, por muchas razones, ¿no? Quizá no es lo que más nos gusta,
Pero ahí hay a quien le gusta, ahí hay un nicho. Hay un filón. Sí, hay filón. Y todo lo que sea desarrollo económico relacionado con el crecimiento del mercado interior, con el consumo, con la potenciación de las industrias, con su renovación industrial, con el desarrollo de nuevas tecnologías que tanto nos gusta en ICS, ¿no? Nos encanta ver empresas de todo tipo, ¿no? Pero que son disruptivas en su mercado, ¿no? Y China está apostando muy fuerte. Está apostando todo el mundo, ¿eh? Está apostando Estados Unidos muy fuerte, está apostando Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Japón, China también. Y China está apostando muy fuerte y está haciendo de una manera como muy... Es algo que nosotros pues hacemos todo como muy... Bueno, pues intentamos que las cosas rulen, ¿no? En el caso chino ha estado como muy orientado, ¿no? Es decir, todo va encaminado hacia las líneas de desarrollo que queremos para el país en el futuro. Entonces, claro, pues bueno, si lo haces mal, fatal. Si lo haces mal, fatal, acabas como la Unión Soviética. Si lo haces bien, pues tienes otra perspectiva, ¿no? Que es que realmente acabar teniendo empresas muy, muy potentes y con mucha capacidad de crecimiento en el ámbito de Internet, en el ámbito... Bueno, hay una cosa, el otro día estaba buscando empresas de semiconductores chinas porque China no quiere depender de otros países para la producción de semiconductores en el futuro, ¿no? Ahí habrá caballos ganadores también. Ayer estaba mirando empresas de semiconductores chinas. Todo este tipo de crecimiento del mercado interno, industrial, desarrollo tecnológico, hablan de, bueno, pues quieren llevar a los chinos a Marte, ¿no? Con perdón, ¿no? El hombre a Marte, ¿no? Claro, por fuerza va a producir grandes oportunidades en el sentido de que vamos a tener empresas muy fuertes en su mercado interno, pero al final van a ser muy fuertes a nivel regional. Se nos olvida qué países están alrededor de China, ¿no? Pero Indonesia es el país, digamos, con población musulmana más grande del mundo. No quiero decir la población porque ahora diría una burrada, pero tiene varios cientos de millones de personas. Tienes Filipinas, que no sé cuánto rondará ahora. Yo cuando estudiaba tenía 56 millones, ahora tendrá 80 y pico, no lo sé, no tengo ni idea. Japón, otro país gigante, Corea del Sur, Vietnam, Malasia, la India, que está al lado, todo y que no forma parte tanto de su ámbito directo de influencia, pero ahí está, ¿no? Entonces, a nivel regional, tenemos mercados también enormes que podrían concentrar una parte exageradamente grande del porcentaje de la población de todo el mundo. Y a partir de ahí, pues también tenemos a nivel internacional, pues también empresas que por fuerza van a tener que hacerlo bien. Van a competir con empresas estadounidenses, quiero creer que también empresas europeas. A veces te desesperas un poquito, pero bueno, pues parece que todo, sí, a nivel de software no estamos mal, pero estamos bastante bien. Pero a nivel de muchas de las tecnologías parece que solo existen dos países y, bueno, pues Alemania por ahí, los países nórdicos y Francia y el Reino Unido y poca cosa más, ¿no? Pero en este contexto vamos a tener empresas de rápido crecimiento. Tengamos en cuenta que el nivel de investigación y desarrollo es tan alto, la inteligencia artificial va a cambiar tantísimo las cosas de manera tan que no nos lo podemos imaginar todo lo que va a cambiar. Va a ser un cambio disruptivo a nivel de civilización, ya lo avanzo. Los cambios que va a producir la inteligencia artificial van a afectar muchísimo y no quiero ser pesimista. Creo que los cambios siempre acaban siendo positivos, ¿no? Pero los cambios van a estar ahí. Van a ser cambios muy fuertes. Todo ese tipo de cambios, la biotecnología también, que no se me olvide, también va a producir cambios muy importantes. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que va a producir empresas de cero o empresas que ya existen, pues van a crecer.
van a crecer muchísimo y, bueno, pues tienes dos opciones. Puedes decidir que China no es tu mercado y que no te interesa, o puedes destinar una parte a este mercado que es el chino, y yo no pondría demasiado tampoco, porque al final los niveles de tensión y algunos riesgos sistémicos que puede tener China, pues hay que observarlos, pero hay que estar también. Decidirse perderse eso, o inversor, no sé, es decir, 10% o 15% de una cartera, pues no me parece ninguna locura intentar pillar las buenas. Exactamente. Eso es. Esa es la clave. O sea, hay que pensar que en toda este cóctel, ¿no?, de situación tanto económica como política y demás, más allá de esas relaciones internacionales y conflictos, existe un crecimiento real de una economía existente, de una economía de un país que tarde o temprano está ya compitiendo, ¿no?, con la principal potencia mundial, y al final es el desarrollo tecnológico que también se está llevando a cabo en esa sociedad, en esa industria, pues al final es parte también de la historia mundial. Y habrá muchas empresas que incluso sean chinas que logren incluso liderar un sector o una industria. Esto nunca nadie lo sabe. Eso no lo sabe nadie. Pero lo que es cierto es la realidad, que es lo que podemos ver hoy día. Y hay muchas empresas que lo están haciendo francamente bien, que están liderando todo un sector incluso. Y no hay que, digamos, por esos miedos que podamos tener, por esas incertidumbres sociopolíticas, decidir no invertir en ellas. Es verdad que a lo mejor el riesgo aumenta y tendremos que compensar ese riesgo de otra manera, quizás exponiéndonos menos a ese tipo de inversiones, pero no estar ahí significa, digamos, rechazar unas oportunidades que de otra forma podrían sernos muy beneficiosas también para nosotros los inversores. Con lo cual hay que tener esa mentalidad un poco de cierto riesgo, pero, oye, hay que estar, ¿no? O sea, y donde nadie sabe dónde va a estar la primera potencia mundial el día de mañana, pues quien no haya participado en el momento adecuado se va a quedar fuera. Esto es así, o llegará tarde, que también suele suceder muchas veces, ¿no? Así que yo creo que es importante que entendamos todo esto, que entendamos este contexto en el que estamos poniendo un poco toda esta situación. Ya vemos que es un entramado muy complicado de entender, hay muchos factores que entran en juego, hay muchas incertidumbres, muchas relaciones políticas difusas, confusas para la mayoría de la gente, pero la realidad es la que es y ya dependerá de cada uno si decide apartarse del juego y no jugar esa partida o, echar un granito a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo eso, jugando bien la partida. Es decir, seleccionando adecuadamente las empresas que lo están haciendo bien y luego pues también tener esa componente de suerte que ante cualquier inversión pues siempre está ahí. Eso hay que hacer para que sea lo mínimo, minimizarlo lo mínimo posible, lo máximo posible, pero también está ahí, ¿no? Sí, y tener en cuenta que el riesgo regulatorio existe, pero también este riesgo regulatorio va a existir en todos los países. Es decir, que estamos en un sistema es importante también, creo, tener en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos economías de plataforma, ¿no? Las economías de plataforma tienen un componente en el cual cuantos más jugadores hay dentro, más potencia adquieres, más necesidad hay de que todos los jugadores estén dentro. Además, acabas teniendo una cantidad de datos que te permite gestionar muy bien las preferencias y hacia dónde tienes que orientar, incluso también sesgarlas, ¿por qué no? Y encontramos situaciones en las cuales tenemos plataformas que han crecido tanto que pueden llegar a impedir el crecimiento de otras, ¿no? de otras empresas, ¿no? Son plataformas. A mí me gusta mucho destacar, por ejemplo, el caso de WeChat, ¿no? WeChat es una empresa, una plataforma de Tencent que es que lo tiene todo. Es un WhatsApp, pero es que es un Amazon, es un Tinder, puedes hacer diferentes tipos de pagos, puedes pedir préstamos, es una empresa, es una aplicación que aquí no nos podemos imaginar. Claro, es una aplicación que ha ido creciendo. Bueno, también hay que decir que Alibaba también tiene su parte aquí, ¿no? Son dos empresas que están muy implantadas en China en todo este tipo de macroámbitos, ¿no? Son empresas que es cierto que han crecido mucho y que han crecido mucho horizontalmente, ¿no? Es decir, aparte de crecer, de copar su mercado, van ampliando sectores
Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto que eso expulsa a posibles competidores, impiden que se pueda competir, porque ya digo que tienen estar dentro es una ventaja. Estar dentro es una ventaja para los que están dentro y te expulsan y tienen datos y, bueno, tienen una cantidad de información y unos beneficios de ser tan grandes y de tener tantos servicios dentro que al final pues se convierten en un monstruo, bueno, empresas muy grandes que al final pueden producir problemas de competencia entre los países, incluso llegar a asfixiar el desarrollo económico, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que está tomando el gobierno chino acerca de este antimonopolio, ¿no? que ya estamos viendo acerca de estas grandes empresas? Sí, está obligando a varias cosas. Han habido algunas prácticas que han generado mucha inquietud en China con la obligación a los proveedores, digamos, de tener contratos de exclusividad, por ejemplo, que tú puedas, por estar en una plataforma, no puedes vender en otra. Incluso han obligado a ser vendidas y ser incorporadas por las propias plataformas, ¿no? para que forme parte de la propia plataforma. Se han hecho algunas operaciones y se han dado algunas situaciones en las cuales han encendido las alarmas digamos, en este caso, del regulador, que era muy flojito. Supongo que más del gobierno chino, que es el que acaba diciendo qué está pasando aquí y ha echado al regulador adelante. Y no es algo y estas regulaciones en las cuales se intenta evitar este tipo de prácticas monopolísticas por diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, en el caso creo que era de Ant iba a ser la mayor salida de una empresa financiera en la historia. Pero resulta que tenía las regulaciones propias de una empresa tecnológica. El gobierno chino dijo, cuidado, y vamos a ver. Tenemos algunos problemillas en algunos ámbitos con la deuda y vosotros tenéis aplicaciones en las cuales estáis agrupando pagos, tarjetas de crédito, bueno, no se utilizan mucho, bueno, pero lo que serían pagos con préstamos y otros servicios financieros. Claro, el nivel de dominio que podían tener y que podía suponer eso, pues por ejemplo, de desestabilización con respecto al sistema financiero, que tiene unos sistemas muy pautados. Algunos dicen que son muy tradicionales, otros dicen que son anticuados. No lo sé, pero en todo caso no gustó. No gustó que la salida de Ant tuviera estas implicaciones, ¿no? En el sentido de que no tenían las limitaciones propias del sistema financiero chino y bueno, pues al final cuando tengan que salir van a salir como una empresa financiera, es lo que les van a obligar a hacer, ¿no? Esto es por el ámbito financiero, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la parte, digamos, de la deuda, de la concentración de pagos con préstamos de diferente tipo y demás, y comercio electrónico, todo ahí, pues en un sistema de plataforma que es un WhatsApp, muy fácil de utilizar. Claro, produce distorsiones de mercado. Esto también ocurre en Occidente. Lo que pasa es que en el caso, no hay nada parecido en Occidente al WeChat, ¿no? Por ejemplo, no hay nada parecido a lo que tiene Alibaba, ¿no? Tan grande y tan amplio y tan con tantas cosas. Esto no lo tenemos. Pero igualmente, pues sí que hay, pues intentos de regulación de Apple, intentos de regulación sobre todo de Google, de Amazon, y esto va a ir a más. Y si no se va a más es porque China es un capitalismo de mercado, volvamos al tema anterior, y tiene la capacidad de hacer esto en muy poco tiempo. Es decir, no recuerdo el nombre de la hay una, si me permitís un momentito, sí, literalmente, Angela Zhang, perdón, que es autora del libro Chinese Antitrust Exceptions, perdón por mi inglés, cuando hablo rápido todavía lo hablo peor, que literalmente dice el caso de Alibaba le tomó la autoridad antimonopolio. El caso de Alibaba
le tomó a la autoridad antimonopolio de China solo 4 meses en completarse, mientras que los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea tardarán años en perseguir a empresas tecnológicas como Facebook, Google y Amazon, que están completamente preparadas para luchar con uñas y dientes. Esto es importante un poquito por lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Lo que nos está diciendo es que las empresas, los países occidentales tienen problemas para conseguir resultados regulatorios contra empresas como Facebook, Google o Amazon, que incluso en Europa, no siendo europeas, es súper complicado, digamos, que dejen espacio a otras para poder crecer y no son europeas. En el caso de China, pues las características que tienen de digamos, políticas o de economía de Estado, de economía de mercado con un fuerte componente estatal y fuerte influencia estatal, son capaces de desarrollar en muy poco tiempo este tipo de, digamos, de regulaciones, que es lo que nos ha pasado, ¿no? En Occidente es inconcebible que en muy poquitos meses, de la nada, acaben apareciendo unas regulaciones que se impongan a las empresas y las empresas digan, oh, sí, de acuerdo, tiene razón, nos estamos pasando, vamos a hacer esto para solucionar el problema. Esto sí, a ver, que también se adelantan porque juegan con sus intereses, ¿no? Si el cambio lo haces tú, mejor que te obliguen a hacerlo otros, ¿no? Entonces, este cambio ha sido súper rápido y estas son prácticas antimonopolio que intentan abrir el mercado en gran medida. Bueno, también podemos pensar que están adquiriendo una influencia demasiado elevada. Bueno, no lo voy a negar, puede ser así. Pero sobre todo están creando ineficiencias de mercado a la hora de desarrollo económico de caras a futuro. Tenemos también la capacidad de captar datos. Todo este tipo de empresas, por ejemplo, vamos a dar el caso de WeChat y de Tencent, podemos intentar imaginar la cantidad de datos que recopilan de sus ciudadanos, la capacidad de influencia y de decidir qué tienen, qué pueden hacer y cuáles son sus opciones que tienen, porque están dentro de su plataforma y tienen todos sus datos. Entonces, esto es causa de ineficiencia. Independientemente de que el gobierno sea más proliberal, menos proliberal, la realidad es esa. Tienen muchísimos datos y tienen una capacidad de dirigir, al final pueden tener una capacidad de dirigir a los gustos de la gente importantes, ¿no? Recordemos, pues, es que tienen plataformas musicales, tienen plataformas de juego, plataformas de pago, tienen Amazon, tienen un Facebook, tienen un Tinder, tienen todo. Entonces, es normal que existan este tipo de regulaciones a nivel antimonopolio, pero sobre todo también a nivel de datos, ¿no? De qué se puede hacer con estos datos. ¿Y qué preocupa al gobierno chino fuera de China? Que esto preocupa, bueno, a veces nos sorprende, pero es cierto que preocupa. Pero preocupa mucho también que las empresas cotizadas en el extranjero permitan el acceso a terceros a estos datos. Y esto pasa a un nivel que en Estados Unidos también tienen muy claro, no es algo exclusivamente chino, que es la seguridad nacional. Entonces, toda esta cantidad inmensa de datos pues podría permitir injerencias extranjeras. No sé, lo digo porque es una frase que se utiliza así pues a menudo, ¿no? A la hora en el ámbito político de las potencias, ¿no? La influencia china en las elecciones, rusa en las elecciones, la influencia de Estados Unidos con referencia a las protestas en tal provincia o en Hong Kong. Esto preocupa. Preocupa también pues que si tenemos 100 millones de cargos políticos del Partido Comunista Chino, estos datos acaben en un país extranjero, rival. Ahí lo dejo. Entonces, claro, poder, macho. La información al final está claro que quien tenga el control sobre esa información, o sea, imaginación al poder también, ¿no? Sí, puedes hacer lo que quieras. Tú puedes coger un Uber y tener el coche autónomo y tener los datos de dónde va cada día, de dónde viene, si tiene una querida, dónde gasta el dinero,
yo qué sé, puedes saberlo todo. Entonces, estos tipos de influencia que se pueden ejercer tanto a nivel de datos en global, de conocimiento del país, de su estructura, de cómo se mueve la población, qué hace, y datos de personas en concreto, de grupos de personas en concreto o de zonas en concreto, pues bueno, pues es algo que ningún gobierno se está empezando a tomar en broma, ¿vale? Todos los países están desarrollando políticas de seguridad nacional a nivel de ciberseguridad. Nosotros tenemos bastantes empresas de ciberseguridad y es un acierto, porque no sé, recuerdo, no me acuerdo, un teniente coronel del Ejército de España, ¿no? Que en una conferencia que asistí, que organizaba la Diputación de Girona, me parece que dijo algo así, hablo de memoria, que sería la próxima pandemia, ¿no? La ciberseguridad sería la siguiente pandemia, ¿no? Algo así dijo, ahora no lo recuerdo muy bien, ¿no? Pero que nos demos cuenta un poquito de que estos límites que se van a establecer en los países con referencia a sus empresas, sobre todo si son cotizadas y son más susceptibles a influencias externas, van a ser importantes. En China, como digamos pueden hacerlo, pues lo han hecho. En Estados Unidos también lo están haciendo. De otras maneras, quizá de una manera más lenta y menos contundente y más indirecta, pero también se está haciendo. Y no son los dos únicos países que lo están haciendo. Ningún país mínimamente que se precie pues no tiene una política más o menos potente en ciberseguridad, y las cuestiones van un poco relacionadas por todo lo que comento ahora. Y eso ya no hablamos de si se produce un conflicto económico o un conflicto armado, ¿no? En ese caso, los datos ya no son oro, son todo. Te dan el dominio. La propia vida, ¿no? O sea, sí, la supervivencia del propio país. Sí. Y claro, es normal que se produzcan este tipo de cuestiones regulatorias. Sorprende el caso de China, lo que comentábamos, que por las características de este país, en 4 meses son capaces de hacer lo que aquí se tardará en hacer 10, 15 años. Eso. Y las bajadas rápidas han sido, venimos de cero. ¿Qué está pasando, no? Están machacando a las empresas. Vale, no soy yo quien lo niegue, ¿no? Pero es importante entender en todo caso el contexto en el cual esto está ocurriendo, más que nada para poder decidir en función de eso. Y también tener en cuenta que las regulaciones, seguramente el grueso de las regulaciones ya lo hemos visto, pueden haber empresas puntuales seguramente afectadas, yo creo, una posibilidad. Pero lo más probable es que el grueso de las regulaciones ya se haya anunciado. Luego puede haber cosas altibajos y momentos, pero bueno, lo que es posiblemente el grueso de las regulaciones ya está contenida en el precio. Con lo cual, seguramente, una vez situados, pues toca resituarse y pues seguir con las empresas buenas, descartar a aquellas que puedan presentar más problemas. Y bueno, pues si tenemos poca exposición a un mercado, pues decidir si queremos tener más o no queremos tener más. En función de todo este tipo de cosas, de las circunstancias y de las situaciones. A lo mejor dentro de 3 meses nos parecería igual nos hubiera parecido una gran idea invertir en este momento en empresas que ahora han tenido problemas, ¿no? No sé, es posible. Exacto. Ya, de aquí 3 meses me pondré este vídeo y lo sabré. Sin duda.